¿Qué tal amigos? Mi nombre es Adrián Gutiérrez. En esta oportunidad les presento un nuevo video sobre reparaciones de computadoras automotrices. En este caso tengo la situación de un carro Mazda modelo 2008, el cual tiene problemas en la sección de aceleración. El cliente o el técnico me indica que la computadora o el vehículo arranca normal, pero este sufre un problema de que no reacciona la aceleración del motor, es decir, la mariposa no hace la apertura correspondiente de acuerdo a lo que se pisa el pedal de aceleración y en el escáner rebota falla del cuerpo de la mariposa, es decir, sale con ese problema y no acelera el carro. Lo que nosotros debemos hacer ahí, si queremos verificar la parte de la placa, en primer lugar es identificar los dos pines que nos controlan al motor. Una vez que ustedes hayan identificado estos dos pines, que yo los tengo acá, lo que tienen que hacer es un rastrillaje desde el conector hacia lo que son los drivers para que yo pueda identificar que ese componente es el que me controla la activación del motor. En este caso, este trabajo es bastante sencillo, simplemente necesitan un tester en la opción de continuidad para poder realizar la continuidad hacia qué integrado se dirigen los pines. Entonces yo acá voy a conectar a un terminal y con la otra pues haré continuidad a los otros pines. En este caso, ahí adelantarles que generalmente la mayoría de las computadoras asiáticas o tal vez algunas otras computadoras, el driver de aceleración es un integrado de 20 pines y está ubicado generalmente en esta sección. Aquí tengo dos, pero eh, yo ya lo tengo identificado y simplemente lo que ustedes tienen que hacer es hacer el siguiente trabajo de continuidad. Aquí yo veo que me hace continuidad con dos pines. Me hace continuidad con dos terminales, entonces un terminal llega hasta este punto. Si el otro integrado, si el otro pin también llega al mismo integrado, entonces quiere decir que este es el driver. Aquí me hace de igual forma continuidad en dos terminales. Entonces, de esta forma ustedes identifican el componente que me controla, en este caso la aceleración, y lo mismo pueden hacer ustedes con cualquier otro trabajo. Si les falla un inyector, tienen que hacer lo mismo, identificar y hacer el rastrillaje. Una vez que ustedes ya lo tengan identificado, el componente, lo que tenemos que hacer es ver cuáles son sus características. Para eso tenemos que sacar la hoja de datos. Entonces, este es un Infineon con código TL6209. Entonces, yo voy a buscar la hoja de datos o el datasheet, que viene siendo esta, la cual me va indicando que este integrado pues viene siendo lo que es un puente H, ¿no? Un puente H que su aplicación es para motores eléctricos. Entonces ya tengo identificado mi integrado. Ahora yo necesito la característica de los pines. Aquí lo tengo, el integrado en esa posición. Y si yo quiero colocar mi integrado físicamente en la misma posición, tendría que ser de esta misma forma. Entonces, yo había identificado que el 2 y el 3, estos dos pines de acá, son una salida porque me hace continuidad a uno de los pines. Y también aquí, estos dos, que de igual forma me hacen continuidad a la otra salida. Entonces la estoy colocando de esta misma posición para que nosotros, con lo que es el pinout o el datasheet, pues realmente identifiquemos que aquí tengo la salida 1, out 1, y tengo la salida out 2. Entonces ya tengo identificado este integrado, los pines de salida para que yo pueda realizar el respectivo diagnóstico. Lo siguiente que puedo hacer de este integrado es verificarlo con el diagnóstico por imagen para ver si hay alguna diferencia en ambas salidas. ¿A qué me refiero? Cuando yo tengo un motor, un driver, es decir, un driver, es mucho más sencillo verificarlo con lo que es el diagnóstico por imagen. ¿Por qué les digo? Yo tengo el integrado, que prácticamente es así. Tengo los dos terminales que me hacen continuidad entre ellos mismos. Uno es out 1 y otro es out 2. Estos pines prácticamente van a ir a lo que es mi motor eléctrico. A ese punto hay un motor eléctrico que obviamente esta viene siendo la mariposa de aceleración. Ahora, ¿a qué se refiere cuando esto es un puente H? Cuando es un puente H, normalmente lo que tiene que hacer este driver es entregarme en una posición un positivo y un negativo para que mi motor pueda girar en un sentido, es decir, para que me haga la apertura, si quieren, de la mariposa. La apertura. Ahora,
si quisiera que mi motor cierre, en este caso, o haga el cierre, mi driver tiene que invertirme la polaridad, es decir, tiene que mandarme aquí un positivo y un negativo para que mi mariposa de aceleración haga el respectivo cierre. Entonces, de esta misma forma, el integrado o el driver trabaja, es decir, me puede hacer ese trabajo de inversión de polaridad para que el motor pueda girar en un sentido y en otro. Pero técnicamente, de manera interna, hablando del integrado, básicamente tienen que traer la misma estructura electrónica para que pueda hacerme este trabajo. Si esta línea me entrega positivo o negativo y esta otra también, pues internamente el integrado trae la misma estructura electrónica un lado que el otro lado. Entonces ambos prácticamente tienen que ser iguales. Ahora, lo que vamos a hacer en este momento pues es realizar el diagnóstico por imagen y realizar la comparación respectiva. Si ambos tienen las mismas salidas, entonces el diagnóstico por imagen de ambos tiene que ser la misma. Recuerden que tengo ya identificado lo siguiente. Tengo lo que es mi computadora, mi ECU que está en este sector y los pines que están en este punto. Entonces ya lo tengo identificado de esta forma. Lo que yo voy a hacer o lo que yo necesito para poder realizar el diagnóstico por imagen es encontrar el negativo de mi placa electrónica para que yo pueda conectar el equipo y pueda hacer la prueba en este punto y en este otro punto y verificar que la imagen prácticamente sea la misma en los dos terminales, porque ya les había comentado que el driver como me va a realizar el mismo trabajo, entonces estructuralmente tiene que traerme las mismas propiedades electrónicas, una línea con la otra línea. Entonces lo que voy a hacer acá en la computadora es identificar el negativo, que viene siendo esta. Lo que voy a hacer yo es conectarlo a mi equipo diagnóstico por imagen, que lo tengo acá. Y lo que voy a hacer es realizar las respectivas conexiones. Y vamos a verificar que si la imagen es prácticamente la misma en ambas. Entonces yo agarro el negativo de mi placa electrónica, lo conecto al equipo, lo conecto, y lo que voy a hacer es primero principalmente conectar en uno y luego conectar en otro. Lo conecto en el cable verde, en el primer terminal, y veo que ahí el trazo de curva básicamente me da una línea vertical, obviamente con algunas diferencias. Entonces esa es la electrónica que trae esta línea. Ahora, si el driver estuviese bien y fuese algún problema de cableado, simplemente este otro igual debería de marcarme el mismo. Entonces lo conecto y si veo me da una línea de corto circuito. Ahí está. Me da una línea totalmente vertical, lo cual me indicaría como si yo estuviese conectando el trazador de curvas directamente a masa o tierra. Entonces está en cortocircuito esta línea amarilla. La línea verde no, porque comparando con otras computadoras tiene que prácticamente darme esa gráfica en lo que es el driver de aceleración. Bien, entonces he identificado que este pin amarillo prácticamente es el que tiene el problema. Ahora, lo que he identificado principalmente mucho antes de realizar lo que es el diagnóstico por imagen es lo siguiente. Yo identifiqué el negativo de mi placa, es decir, identificamos lo que son las salidas, ¿verdad? Ahora, especialmente en este cable verde, que prácticamente les digo que es el cosecto, es porque solamente me hace continuidad en dos pines y luego prácticamente ya no tengo continuidad. Pero ¿qué pasa cuando yo agarro este pin? En el primer diagnóstico que hice, lo hice continuidad simplemente en dos terminales para que ustedes se den cuenta y podamos identificar con lo que es la hoja de datos, con lo que es su datasheet. Pero yo encontré el siguiente problema. Yo agarré este pin y obviamente tendría que hacerme continuidad en los otros dos pines, pero tengo este problema. Me hace continuidad con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me hace continuidad con 6 pines, entonces no puede ser eso. Me hace pensar que este pin puede estar aterrizado a tierra. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro este terminal y hago continuidad con el negativo que identifiqué de mi computadora y conecto los dos? Si se dan cuenta, esa línea de salida está aterrizada a tierra. Entonces tengo ahí un problema de cortocircuito.
Mi salida que iba al motor tiene un problema de cortocircuito y está aterrizado directamente negativo. Este otro no me da eso, porque la salida del driver está de manera correcta. ¿Ven? Entonces, de esta forma yo identifiqué el problema mucho antes de que lo llegue a desarmar algunas otras cosas o incluso de soldar algunas piezas. Ya identifiqué que este es el problema. Entonces yo tendría que confirmar sacándolo esta pieza y prácticamente realizando nuevamente otro diagnóstico. Entonces eso lo veremos en los siguientes videos. Voy a preparar unos dos o en todo caso solamente uno para que ustedes puedan verificar la reparación y el diagnóstico más que se realice. Bueno amigos, espero que este video les sea de mucha utilidad y recuerden que hacer el rastrillaje en la parte electrónica es de vital importancia para aquellos que no cuentan con un diagrama electrónico del mismo. Bueno amigos, mi nombre es Adrián Gutiérrez y nos vemos en el segundo video.